Fíjense que el capítulo anterior de 2 Corintios 8, ¿verdad? Empieza a hablar del tema de, digamos, de la ofrenda para los santos, para los santos, ¿verdad? Y creo que yo hice el comentario de que no sabía en qué lugar decía que eran pobres estos hermanos de esta iglesia, ¿verdad? De Macedonia, ajá, exactamente. Pero en realidad ahí mismo dice, lo que pasa es que yo no había leído bien. Entonces, y bueno, durante un tiempo yo he estado meditando en este tema de las riquezas verdaderas, porque pues en la palabra sí se habla, solo voy a ubicar el pasaje, en de Corintios 8. Dice en 2 Corintios 8, regresando un poco al capítulo anterior, ¿verdad? Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y en el 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con el grado han dado conforme a sus fuerzas y más aún allá, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y realmente, digamos, la razón de Pablo de no era porque eran pobres, ¿verdad? O sea, no sé si o sea, qué complicado puede ser, ¿verdad? Que supongan ustedes que son ministros, ¿verdad? Que llegue alguien que no tiene nada y dice, mira, aquí traigo esta ofrenda, ¿va? Entonces, digamos, en lo natural uno que dice, no, hombre, que mejor yo le voy a dar, ¿verdad? Pero en realidad, este es un tema que viene a ser esa llave que abre las verdaderas riquezas. Y cuando nosotros hablamos de verdaderas riquezas, no estamos hablando precisamente de temas materiales, ¿verdad? Porque vamos a ver en algunos pasajes que les quiero compartir de que las riquezas terrenales son unas, ¿verdad? Y también hay unas riquezas que son falsas, que podríamos pensar que son las mismas, pero lo que pasa es que habla de riquezas indebidas y habla de riquezas, de falsas riquezas, ¿verdad? Oremos, ¿verdad? Para empezar. Padre, te damos gracias por este tiempo que estamos reunidos acá, Señor. Damos gracias por el privilegio y la oportunidad de compartir con mis hermanos esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor. Yo te pido que, así como los hermanos de Macedonia pudieron abundar a través de esta administración, de esa ofrenda que dieron para el templo de los santos, Señor. Estas palabras, Señor, sean de beneficio para todos mis hermanos, que llenarse en el espera, Señor. Puedan desarrollarse, no solo materialmente, sino espiritualmente, Señor. Puedan apercibirse de todas esas riquezas que tú tienes para nosotros, para tus hijos, Señor. Gracias por tu bendición y por tu misericordia con que nos trata, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Así es, sí. Entonces, hay unos pasajes que yo quiero empezar. Están en Mateo 6, 6, 5, ahí los puse un poco salteados porque ahí van a ver que es bien curioso ese tema, porque yo siempre que había leído ese pasaje de Mateo, lo había leído por separado, pero en realidad es uno solo y habla de lo mismo. Después Lucas 16 del 1 al 2 y 2 Corintios 9, que es la que vamos a tratar. Entonces, primero quiero que empecemos a ver este tema de las riquezas terrenales, que son falsas riquezas. En Lucas 16, del 1 al 8, yo no tengo aquí todo el pasaje, ¿verdad? Pero ese ustedes lo pueden leer después, ¿verdad? Lo que quiero hacer como que acotar ahí bien, digamos,
En esta primera parte de este pasaje de Lucas 16, el Señor Jesús está hablando de una parábola, ¿verdad? De un administrador. Perdón. Esa no es mía. No sé quién es ese celular. Un momentito. Pues sí, en este pasaje de Lucas 16, el Señor Jesús nos está hablando de una parábola de un mayordomo que era infiel, ¿verdad? Digámoslo así, que no correspondía al cuidado de las riquezas del amo, ¿verdad? Y digamos en este pasaje, lo que vamos a leer los primeros versículos, el Señor Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y en el 2 dice, entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser mayordomo. Y en el 3 el mayordomo dice, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y ahí continúa, ¿verdad? Y él lo que decide hacer, astutamente, ¿verdad? Es agarrar a todos los que le debían al hombre rico, ¿verdad? Y les hace descuentos. Pero eso lo hace de una forma astuta para que cuando lo echen de ahí, él tuviera dónde ir a caer, ¿verdad? Ahora, este pasaje no quiere decir que nosotros tenemos que hacer este tipo de cosas, ¿verdad? No, por supuesto que no. Porque en el 8, miren pues qué dice el hombre rico. El hombre alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Por qué? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. En la traducción de otras Biblias, la forma como lo ponen ahí es que las personas que están metidas en el mundo a veces toman decisiones mucho más astutamente que nosotros, ¿verdad? La figura que estamos viendo aquí del hombre rico es del padre, ¿verdad? El padre que tiene riquezas y a nosotros que nos puso como mayordomos, como o sea, nos dio ciertos talentos, ciertos dones, ciertas cosas para que nosotros las administremos. Sin embargo, esas podríamos pensar que desde este punto de vista son riquezas terrenas, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, hayamos nacido de buena familia, que tengamos posesiones, etcétera, ¿verdad? Esas, ¿por qué son riquezas falsas? Porque lógicamente son riquezas que van a perecer, ¿verdad? O sea, son riquezas que van a durar, digamos, por la eternidad. Nosotros nos morimos y todo eso se queda aquí, no nos sirve de nada. Y aquí viene la parte importante. Lucas 16, del versículo 9 al 10 dice el Señor Jesús, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Aquí está usando ese término de injusto, ¿verdad? Riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y en el 10 dice, porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y esto quizás necesita una traducción, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, yo siempre que había leído eso pensaba, bueno, si hoy no puedo yo administrar lo poco que tengo, tampoco voy a poder administrar lo más que tenga. Pero realmente aquí de lo que está hablando es que independientemente de la cantidad de bienes, de posesiones que nosotros podamos tener, eso es poco, porque eso es mínimo comparado con las riquezas reales. Estas riquezas son perecederas, ¿verdad? No tienen, digamos, tanta trascendencia. Sin embargo, si nosotros no somos capaces ni generosos, ¿verdad?, en administrar esas riquezas que el Señor nos permite, tampoco nos van a confiar riquezas que son verdaderas, ¿verdad? Por ejemplo, miren, pues, creo que dice el comentario, ¿verdad? Si uno pudiera saber qué hacer en ciertos puntos de su vida, ¿verdad? Yo creo que si uno tuviera ese nivel de sabiduría, no se equivocaría, ¿verdad? Probablemente sería un superhéroe o no sé, ¿verdad? O sería, no sé.
Pero fíjense que esa sabiduría sí la podemos tener en función de la palabra, ¿verdad? O sea, en la palabra hay ocultas muchas riquezas, ¿verdad? Y todo se basa en, que en un principio simple, que dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Entonces quizás no es que uno directamente sea inteligente, ¿verdad? Sino que el hecho de decir, no, eso yo no lo voy a hacer porque es desagradable para el Padre. No, yo no voy a hacer eso y me niego a hacer eso por esto y esto. Eso, digamos, lo libra a uno de muchos problemas, ¿verdad? Y entonces ya no se mete en esas honduras, ¿verdad? Por ejemplo, miren, pues, que hace unos años, bueno, ya bastantes años en realidad, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero habían financieras que ofrecían rendimientos hasta del 20%, ¿no? Yo no sé si se recuerdan. ¿Y qué era lo que pasaba? Que eso lo usaban para atraer a la gente, que la gente metiera ahí su plata y se creaba una estructura, digamos, decían que era una estructura piramidal, ¿verdad? Porque los que entraban ahorita, esos, con esa plata le pagan los intereses a los otros y así se estaba, ¿verdad? Y al final, digamos, lo que pasó fue que muchas de esas financieras quebraron y la gente se quedó en la calle, mucha gente perdió mucho dinero. Yo tenía un mi amigo, bueno, tengo un mi amigo que perdió bastante dinero, perdió más de 100,000 quetzales. De esa época estoy hablando del 94, o sea, sí era una cantidad bastante razonable, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que movió a toda esa gente a invertir el dinero ahí? O sea, eso es una pregunta importante, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, ¿qué tiene de malo que gane más? Pero realmente, miren, a veces hay temas que a nosotros nos parecen sanos, pero es un tema realmente de codicia, pues. O sea, querer tener una mayor cantidad sin hacer tanto esfuerzo, ¿va? Como me la pintan así que sí está tan buena la cosa, pero realmente no es tan buena, ¿va? Y eso es lo que funciona, digamos, en esos medios. Pero si nosotros somos generosos en el dar, eso nos va a permitir que el Padre se fije en nosotros y se dé cuenta de que nuestro corazón es distinto, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que va a permitir que nosotros podamos ser recibidos, como dice el Señor Jesús, en las moradas eternas, ¿verdad? Y que si somos fieles con esto poco que tenemos aquí, porque independientemente de lo que pensemos, que si soy multimillonario, que soy trillonario, que estoy entre los tres con más dinero en el mundo, ¿va? A pesar de todo eso, esas riquezas son poco, es lo poco, ¿verdad? Y encima de todo es injusto, porque también en otra parte de la palabra dice que tras las muchas riquezas se esconde mucho sufrimiento, ¿verdad? Y esa es la realidad, que hay mucha gente que, digamos, al final de cuentas pierde posesiones, pierde dinero, pensando de que eso que le están ofreciendo es la solución, pero no. Vamos a avanzar. Lucas 16, del 11 al 12. Aquí finaliza el Señor Jesús. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y esto, ¿por qué lo recalca ahí? Porque la realidad es que esa riqueza solo, o sea, nos sirven mientras estamos vivos, ¿verdad? Mientras estamos vivos, porque después de que nos morimos, ¿qué pasa con esa riqueza? Ahí se quedan, alguien más las disfruta, y si nosotros solo las acumulamos y ni siquiera disfrutamos, pues alguien más se las va a disfrutar, ¿verdad? Ahora, miren, hay otro tipo de riquezas. Ahorita les voy a hablar de otros tipos de riquezas que se pueden generar a través de obras, pero hay obras muertas y obras que no son muertas, ¿verdad? Cuando hablamos de obras muertas son obras más bien de la carne, eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y aquí era la parte donde yo les comentaba, ¿verdad? Porque cuando uno lee este pasaje en Mateo 6 en adelante, la primera parte habla de dar para los pobres, ¿verdad?
Y miren cómo empieza el Señor Jesús. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la motivación de una persona que hace eso, verdad? Que da su ofrenda, que da su ayuda, que le ayuda a alguien que necesita, pero para ser visto de los demás. Nosotros lo hemos visto, ¿va? Hay mucho en Facebook, ¿va? Están ahí y dando la cosa ahí. Pero esa es una obra muerta, ¿verdad? Es una obra de la carne. ¿Por qué? Porque solo pretende hacer una riqueza en este momento, ¿verdad? Una riqueza que probablemente nosotros podemos decir, no, él es altruista, es un filántropo, es no sé qué, que le gusta ayudar, pero al final de cuentas es una riqueza que no es real, que no es verdadera, ¿verdad? Que es una buena obra, pues sí, ¿verdad? Es innegable, está ayudándole a alguien, pero no tiene la base de la fe, que es lo que se necesita para que trascienda esa obra. Ahora, en el siguiente, digamos, segmento, está en Mateo 6:5 y habla de la oración, y miren lo que dice ahí. Y cuando ores, perdón, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y aquí podemos ver otro tipo de obra muerta, otra obra de la carne, que lo único que persigue es un beneficio inmediato, ¿verdad? Un beneficio de aquí en la tierra, ¿verdad? Porque eso pues nos hace ver bien ante todas las demás, ¿verdad? Espirituales, etcétera, etcétera. Y crea algún beneficio en nosotros, ¿verdad? Y el último, que como yo les cuento, yo lo leía separado, pero hoy me mostraron que no está separado, o sea, habla de lo mismo, habla del ayuno. Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿verdad? Y miren pues, Mateo 6 del 19 al 21, el Señor Jesús termina diciendo esto, que yo también lo leía separado. Pero miren, en función de esto que les estoy explicando, ¿qué es lo que dice? Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, porque, digamos, estas obras, aunque sean espirituales, si tienen una motivación incorrecta, porque se basan en una situación carnal puramente, eso no está produciendo una riqueza verdadera, está produciendo una riqueza que, que es terrenal, ¿verdad? Que es temporal, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. 20. Si no haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Entonces, si nosotros estamos centrados en lo carnal, en lo terrenal, por supuesto que no estamos pensando en la eternidad, no estamos pensando en agradar al Padre, sino que lo que estamos pensando es en beneficiarnos de alguna forma nosotros, ¿verdad? Independientemente de lo que estemos haciendo. Ahora, vamos a, con ese, digamos, con ese antecedente, yo les quiero hablar ahora de 2 Corintios. Miren, el tema de ser generoso es un esfuerzo realmente. No creo que se nos dé tan fácil, ¿verdad? Es una práctica de generosidad, de dar. Y Pablo, digamos, mire cómo lo está exhortando a ellos, dice en el 9:1, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Macedonia, no sé si se recuerdan, pero Macedonia eran los hermanos que eran pobres, ¿verdad? Y aquí les está diciendo algo así como, miren muchachos, si aquellos que son pobres están dando, ustedes, o sea, tienen que hacer lo mismo, ¿ah? Y él dice, yo conozco vuestra buena voluntad, la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, o sea, se está refiriendo a él, ¿verdad? Está preparado para desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. En el 9:3 dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esa parte.
para que, como lo he dicho, estéis preparados. Yo lo que entiendo ahí es que no, para que no se fueran a arrepentir, ¿verdad? O sea, ya se habían comprometido, entonces, que no se arrepintieran y se echaran para atrás, ¿verdad? Y en el 4 dice, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, ¿verdad? Por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y bueno, digamos que lo que entendemos de estos versículos es que en realidad, o sea, no debemos de sentirnos malos que no nos salga la generosidad así tan fácil, ¿va? Tan automática. O sea, realmente es un propósito que debemos de hacernos, ¿verdad? Porque, digamos, ¿quién quiere darle a alguien para que haga, yo qué sé? O sea, siempre tenemos razones para no hacerlo, ¿verdad? Ya sea por lo que dicen las personas o simplemente por no hacernos ver como que somos tontos o que nos están lavando el cerebro o yo qué sé, ¿verdad? Pero realmente nosotros sí tenemos un motivo para ser generosos, ¿verdad? Y una razón. Y es que en el 9:6 dice Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y eso lo que nos dice es que en la medida que nosotros somos generosos, así vamos a ser recompensados. En la medida que seamos generosos, así vamos a ser recompensados. Y en el 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí, digamos, lo importante y lo más relevante es que lo que tengamos que dar, lo debemos de hacer con gratitud. No lo deberíamos de hacer con tristeza, ¿verdad? Pensando de que, ay, ya me quitaron mis 100 pesitos, ¿verdad? O, ay, es que mejor le voy a dar los 100 para que me dé 200 o una cosa así, ¿verdad? Porque no es esa la intención, ¿verdad? Y en el 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aquí es importante darnos cuenta, ¿verdad? De que pareciera magia, digamos, pero no es así, ¿verdad? El hecho de que nosotros seamos generosos hará que el Padre nos dé abundantemente. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que nosotros podamos abundar para hacer esas obras, ¿verdad? Y vamos a tener lo suficiente, ¿verdad? Por supuesto que se puede mal usar eso, ¿verdad? Se puede pensar en que entonces yo voy a dar para tener más y no sé qué. Pero digamos, ese no es el sentido de la palabra, ¿verdad? Sino que nosotros, digamos, a través de esta generosidad que nosotros tenemos, también nos es contada por justicia, de acuerdo con la palabra. Aló, perdón, man. Sí, pase adelante, por favor. Sí. Ah, ese lo mama, Enrique. Pues sí, y como les decía, la generosidad que nosotros tenemos también es nuestra justificación. En el 9:9 dice, como está escrito, y este es un salmo. No me acuerdo qué número de salmo está, pero ahí está en ese versículo está el salmo. Repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y eso habla de la prosperidad de los que somos justos, ¿verdad? De los que hemos sido justificados por el Padre, de los que hemos sido apartados por el Padre. Y este tema de repartir y de dar es parte de la generosidad que debemos de tener, ¿verdad? Es parte de ese propósito que Dios tiene para con todos nosotros, porque al final de cuentas, pónganse a pensar en esto,
yo creo que en Guatemala pasa, ¿verdad? Porque sí tenemos representantes en el extranjero de Guatemala. Pero imagínense que el pobre ande todo harapiento ahí en el extranjero, que tenga que andar a pata. Ya yo soy de Guatemala, ¿va? Imagínense un dignatario así. O sea, tampoco es el propósito de Dios que nosotros andemos todos o sea, materialmente, ¿va? Harapientos ahí, todos hechos plata, ¿verdad? Ese no es el propósito de Dios, sino que lo representemos dignamente, ¿verdad? Pero esa es una cosa a otra cosa que nosotros solo estemos buscando lo material, solo lo terrenal, etcétera, ¿verdad? Y esas son las cosas de las que nos debemos de apartar. En el 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y esto, por eso yo les digo que esa generosidad que nosotros tenemos es parte de la justificación, de nuestra justificación, ¿verdad? Porque eso nos hace que abundemos en obras buenas, digámoslo así. Y esas obras buenas producen una acción de gracias al Padre y el Padre se agrada, y entonces es un círculo virtuoso al final, ¿verdad? Porque al final de cuentas somos un canal a través del cual fluye la bendición hacia los demás. Y yo necesito que me entiendan que esto no solo son temas materiales. Una pausa, no, disculpas. Pasen adelante. Adelante, bienvenido, pase adelante. Dejamos el lugar, pase adelante. Pase, claro. Gracias. Perdón la hora. No se preocupe, hermano. Bien. Pues sí. No. Ahorita seguimos. Entonces, lo que les decía es que el hecho de que seamos generosos, eso también produce que seamos justificados como parte del proceso. Y como parte del proceso, y como nosotros somos un canal de bendición, entonces llevamos, al final de cuentas, la intención de esto es que yo le pueda dar al hermano lo que le hace falta. Y no estamos hablando solamente de los temas de dinero o materiales, ¿verdad? También el hecho de que yo pueda venir y compartir un testimonio, darle una palabra, eso le está complementando lo que a él le hace falta. Y de la misma cuenta yo también recibo cuando alguien viene y me habla, cuando oran por mí, o sea, ese tipo de cosas es parte de la riqueza, de lo que nos enriquece, ¿verdad? De hecho, hay un pasaje en Apocalipsis, pero ya no me dio tiempo de complementarlo bien, ¿no? Entonces, pero hay una iglesia a la que le dice, por cuanto eres frío y no caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Así dice en la palabra, ¿verdad? Y entonces después le dice, pero no te das cuenta que eres pobre, harapiento y no sé qué otras cosas. Y te recomiendo, le dice la palabra, ¿verdad? Que compres de mí oro refinado y vestiduras blancas y que te pongas colirios para que puedas ver. O sea, miren, si nosotros o sea, cada vez que nos hablan del pasaje de estos pasajes de la ofrenda y de la generosidad, nosotros siempre por alguna razón pensamos en los temas materiales. Pero no solo es eso, la riqueza nuestra no solo se basa en esos temas. Por supuesto que de alguna forma se va a ver reflejado, ¿verdad? De alguna forma. Porque si nosotros somos sabios administrando los recursos que Dios nos da, pues de alguna forma nosotros vamos a ser bendecidos, ¿verdad? Si la misma palabra dice que en lo que nosotros pongamos nuestras manos va a ser prosperado. Si la misma palabra nos dice que si nosotros somos diligentes no vamos a tener necesidad, ¿verdad? O sea, sí hay un resultado de eso, ¿verdad? Que se ve en mayor o en menor medida, ¿verdad? Porque tampoco vamos a decir que nos vamos a volver multimillonarios, ¿verdad? Porque en todo caso eso sería un tema carnal, ¿verdad? Sino que tengamos lo necesario, lo suficiente para que podamos compartir, ¿verdad? Como les decía, entonces en el 9:11 dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
Y miren, en el 12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, al final de cuentas, el hecho de que nosotros podamos compartir, ¿verdad? Lo que tengamos, ¿verdad? Ya sea comida, algo que necesite el hermano. Eso al final de cuentas va a producir en el que está recibiendo la acción de gracias al Padre, ¿verdad? Y por consiguiente nosotros somos bendecidos a través de eso, porque nosotros estamos haciendo nuestra función, ¿verdad? Estamos haciendo nuestra función, porque estamos siendo administradores de la gracia de Dios, ¿verdad? Y eso hace que fluya el proceso. Y nosotros somos bendecidos en ese proceso. Y al final de cuentas, eso redunda en que también demuestra y da evidencia y da testimonio de que somos hijos del Padre, ¿verdad? En el 9:13, Pablo termina con esto, dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Yo no sé si ustedes en algún momento, por esa palabrita liberalidad, ¿verdad? Yo en alguna oportunidad oí a alguien decir, es que yo quisiera poder ir a un centro comercial y no ver el precio, solo comprar. Esa es liberalidad. O sea, si uno tuviera ese poder, ¿verdad? Entra ahí, ¿sabes? Tarjetazo, y vale 10,000 pesos. ¿Qué me importa? Pero de eso está hablando la palabra, liberalidad. O sea, nosotros podríamos llegar a un extremo de tener liberalidad para poder ser generosos en ese dar, ¿verdad? En ese dar, de lo que debamos de dar, ya sea palabra, ya sea exhortación, ya sea lo que tengamos que dar, ¿verdad? Incluso, pues, también la ofrenda, ¿verdad? Porque también es necesario. Y por la liberalidad vuestra contribución para ellos y para todos. Y en el 9:14 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y termina diciendo gracias a Dios por su don inefable. Yo, digamos, de todo esto que les comparto, yo sí, en mi corazón tengo la convicción de que es importante que nosotros practiquemos la generosidad, ¿verdad? Generosidad no quiere decir que tengo que dar 1,000,000 de quetzales para decir yo soy generoso, porque yo les hacía el comentario también, ¿verdad? La viuda en los evangelios dio una blanca, y una blanca, supóngase, tal vez era como una choca, tal vez o menos, ¿verdad? 5 centavos o 1 centavo. Eso no significaba nada materialmente, pero la disposición que ella tenía de dar lo que tenía, probablemente para ella era toda su riqueza, ¿verdad? O la mitad de su riqueza, o saber, ¿verdad? Tal vez tenía un poco más, no sé, pero la disposición, eso es lo que el Padre busca en nosotros, que nosotros podamos estar dispuestos a darle a alguien más para suplir su necesidad, ¿verdad? Y de esa cuenta nosotros vamos a ser retribuidos y vamos a ser aumentados y vamos a ser bendecidos para que podamos seguir haciendo las obras que el Padre ha puesto para nosotros, porque eso lo dice la palabra, ¿verdad? También el Padre hizo obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y probablemente si no andamos en esas obras, nos perdemos la bendición de recibir eso por hacerlas, ¿verdad? Por simplemente transitar en ese camino. Eso es lo que les quería compartir. Dios les bendiga. No sé si oramos y después ya nos quedamos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te bendecimos, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a despojarnos de nuestra naturaleza terrenal, Señor, de nuestra carnalidad, y que podamos entender, Señor, que todo lo que tú pides es que nosotros tengamos un corazón dispuesto hacia ti, Señor. Todo lo que tú esperas es que nosotros estemos dispuestos a hacer las cosas para ser agradables a ti. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y declaro sobre cada uno de ellos
que esa liberalidad, como dice tu palabra, Señor, va a ser instaurada en sus corazones, Señor, para que ellos puedan ser libres de dar y ser generosos, Señor, interesados en que sus hermanos, nuestros hermanos, también sean bendecidos y puedan ser suplidos de aquello que les hace falta, Señor.